Mira, yo trabajo en una empresa muy seria. Los martes yo le cocino y los jueves le limpio. ¿Desnudo? Sí, desnudo. ¿Qué estás haciendo para mí? Para ti no, jueguito. Pero me llega este muchacho con todo lo que tiene. De verdad, que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Nosotros la dejamos tocar para la propina. La compañía se llama Me Alquilo para Soñar. ¿Y eso Así es lo es, que doctora. hacen? ¿Me hacen soñar? Yo soy una persona que produzco mucha leche. Decidí abrir una página web. Yo me dedico a vender leche materna. ¿Y a cuánto vendes la leche? Una onza, $6. La niña empieza a tener vómitos, empieza a estar con temperaturas altas. Lo mío está envasado. Lo único con que no era fecha. la porquería de leche que me mandó. Me di cuenta de que estaba comprando leche y revendiéndola. ¿Puede una mujer que no esté embarazada o que perdió un hijo hace 3 años todavía producir leche materna? ¡Mira cómo vengo! Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El empresario norteamericano Philip Kotler dijo: la mejor manera de retener a los clientes es pensar todo el tiempo en cómo darles más por menos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Será. Darles más por menos. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy, mis amigos. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, me han convertido en una persona privadamente pública. Lo que pasa en mi casa lo decido yo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Yacel, tú eres el demandante. Explícame quién es María, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Ok, doctora, yo estoy demandando a esta vieja enferma mental Oiga, por la suma de respete. $50.000 y le exijo que me devuelva todos los videos, la cual yo le he trabajado en su casa y ella lo ha cogido para un relajo. Se está haciendo dinero a costilla de mi Eso no es desnudez. cierto, doctora. ¿De tu Eso no es desnudez? cierto. Sí, de mi desnudez, doctora. Mira, yo trabajo en una empresa muy seria, la cual le presta servicio a las mujeres. Estos servicios son de ama de casa, pero en vez de con mujeres, somos con hombres. Puede ser limpiando, fregando, cualquier cosa, pero desnudo, doctora. Desnudos, por eso fue que yo lo contraté. Doctora, yo llevo trabajando con esta señora ya, prestándole servicio hace como 2 meses. Yo le trabajo a ella 2 veces a la semana, martes y jueves. Los martes yo le cocino y los jueves le limpio. Me ha ido bien con ella. ¿Desnudo? Sí, desnudo, doctora. Desnudo. Todo, tú prestas tus servicios todos desnudos. Así como lo ve, doctora. Desnudito. Ajá. Doctora, hasta que sube este problema, yo un día salgo a la calle y me encuentro con una señora más enferma que ella, arriba de mí, para que le prestara servicio. Doctora, yo trabajo, yo conozco a los clientes míos, ya cuando yo llego a su casa. Yo no trabajo esto en la calle ni nada. Mi empresa es la que me dice dónde es que tengo que ir. O sea, ellos tienen unos métodos muy privados de cómo escoger a su cliente. Ajá, sí, pero nosotros tenemos una página web, doctora. Y por la página web fue que yo Entonces, lo contraté. esta señora me insiste que le preste servicio, que le preste servicio. Le digo, ¿dónde usted me conoce a mí? Ella no me quiere decir. Yo fui más inteligente que ella, le dije, porque yo lo que quería es saber de dónde ella me conoce. Entonces, le pedí su número, le dije, ok, mañana yo lo voy a atender a usted, señora. Al otro día fui para su casa, estuvimos compartiendo, todo bien, yo la dejé que me tocara, yo le coqueteé un poquito y nos tomamos unas copitas de vino y todo, y ella se fue, tú sabes, relajando, y hasta que me soltó dónde me conoció. ¿Y qué te Me dijo? dice, mira, yo te conozco de aquí. Y me enseña un video, doctora, que es un video que yo le trabajaba a ella, doctora. Videos míos, doctora. Este míos. video yo se lo quité a ella y se lo traje aquí para que usted lo viera, doctora. Vamos a Yo se verlo. lo di a la producción. Vamos a verlo, señor director. Don Papi, tenemos día de cocina. ¿Qué estás haciendo para mí? Para ti, un jueguito bien rico. Esto está con salsita. Claro, eso es lo que le da sabor. ¿Qué te parece? Sí. ¿Cómo le vas a poner? A ver. Uy, papi, qué
solicitor quieres poner? Tengo español o cubano. Cubanito, mi amor, claro. Ok. Dale, pues. Y esto es así normal, o sea, ellas te toquetean y te jamonean. Eso es parte del Doctora, trabajo. eso es mi trabajo. Eso es parte Claro, mi trabajo. Ese trabajo es bien privado, doctora. Sí. Entonces, doctora, Sí. lo que pasa es que en el contrato dice que esto es privado y no tiene que estar compartiendo mis videos Ha con sido ninguna de todas las amigas esas siempre. locas. Pero ella lo comparte con las amigas. Sí, doctora. Incluso yo perdí mi trabajo por eso, porque Ay, ahora las amigas va a me decir enseñan que a la perdió el otra, trabajo y a por la mí. otra, Ay. y a la otra. Y entonces, doctora, es una persona seria. No, yo Pero yo ¿cuál estoy es la casado, pérdida? doctora. Si o sea, una te da referencias y la otra después te contrata. Si ve O sea, el favor es que le como- estoy haciendo. Es como tener más clientes, ¿por qué? Ah. ¿Cuál es el problema? Doctora, ¿No para es eso el está la favor que le empresa. estoy haciendo. Para eso está la empresa, para eso está la página web. Ella, ella podía decir, mira, sí, yo contrato un muchacho para complacerme, pero no tienen que estar No, pero es compartiendo que los todas videos, tenemos doctora. el mismo servicio. Ok, entonces, porque perdiste tu trabajo. Sí, doctora, por eso hoy le estoy exigiendo a ella Pero los perdiste el 50.000 trabajo, dólares, ¿por qué? doctora. Porque tu jefe te dijo que tú te estabas Doctora, porque le está regalando. dando una mala imagen a la empresa, doctora. Mala imagen a la empresa. Muy bien. Las personas creen que esto es prostitución. No, E eso incluso no a es nosotros, la prostitución, no. empresa nos decía a nosotros no tener relaciones sexuales con ninguna de ellas. Nosotros la dejamos tocar para la propina. Que toquen, no, Y, pero... ay, ¿te dan propina? Sí, ella me Y le ella encanta, me le da ha buena servido propina. mucho. ¿Te da buena propina? Claro. ¿Cuánta propina te dio? Ella me da, hace como 3 veces que le he trabajado atrás, me ha dado $500. Como 3 ¡Ay, veces. qué propinón! Y eso sí le gusta, pero por eso no me demanda, ¿no? Ok. A ver. Entonces, $50.000 por los daños y perjuicios al haber perdido tu trabajo Y que me devuelva los videos también, doctora. Y que te devuelva los Yo videos. llevo ya 2 meses trabajando con Son ella mis y todos esos 2 videos. meses, todos esos videos los ha compartido con todas las locas enfermas eso también que ella... No, con respete, todas las amigas de respete, esas, ella. respete. Ok, respete. perfecto. Ya entendí, ya sé. Sí, tampoco. María, ¿cómo responde? Oye, ¿y nadie me trajo el contrato con que se firma cuando tú empleas a estas Aquí personas? lo tengo, doctora, claro que sí. Roberto, acércame Aquí lo tengo ese para que contrato. usted vea que yo nunca he faltado a lo que está ahí. A lo que dice el contrato. He Gracias. pagado por los servicios que contraté. Ok, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Y hasta más. Y hasta más. Sí. A ver, términos del contrato. Dice aquí. La compañía se llama Me Alquilo para Soñar. Y eso Así es es, lo que doctora. hacen, me hacen soñar. Me Eso alquilo para soñar. Eso no es ilegal, soñar. Contrato para prestar el servicio de limpieza a domicilio con trabajadores sin ropa. Los clientes de nuestra empresa rentarán a nuestros trabajadores por tiempo prefijado y se pagará un salario de $30 la hora. La hora. En caso de que el cliente pida tiempo extra, se pagará a tiempo y medio, o sea, $40 la hora. Sí. Todos los pagos se harán directamente a nuestra empresa. No se aceptan pagos a nuestros trabajadores directamente. No se acepta sexo en ninguna de sus variantes. No se aceptan bebidas alcohólicas ni otras drogas mientras nuestros trabajadores hacen su trabajo. Así Y es. todo el trabajo se realizará en el domicilio donde se establece el servicio. ¿Y Perfecto. con eso se cumplió? Con eso se cumplió. No, no se cumplió, no A ver, se le cumplió. explico un poco, No doctora, se si cumplió, me lo doctora, porque permite. ella está difamándome A ver, de todos los déjame videos, hablar. enseñando... No, Aquí es verdad que déjame no hable hablar. nada de confidencialidad, de que no se hable nada. No dice nada de absolutamente eso. Doctora, nada. pero tampoco se habla de que ella esté regando todos los videos A de ver, eso. Yo ¿Qué quiero es lo que hablar. tú haces con ese video? A ver, yo le voy a explicar, doctora. Yo soy una mujer viuda, hace 6 años. Hace 6 años sentí que la vida se me acabó. Algún día estaba mirando la página web y me pareció interesante, a ver, un servicio que vengan y limpien. Total, alguien tiene que limpiar mi casa y voy a pagar por eso. Ajá. ¿Por qué no hacerlo con alguien que me dé un poquito de picante a Ok. mi vida? ¿Por qué no? Aquí está la página web. Ahí está la Me página alquilo web. para soñar. Listo, ¿quién no va a soñar con esos hombronones? Por Dios, con ese colágeno que tienen por todas partes. Por Dios. Yo alquilé, hice el contrato, me mandaron 2 personas antes, ¿sí? Ajá. No me gustaron mucho, pero me llega este muchacho con todo lo que tiene. Hice un contrato semanal, 2 servicios a la semana, Claro. ¿sí? Lo que pasa es que yo vivo sola. Usted sabe que por seguridad debo tener unas cámaras de vigilancia como las tiene cualquier persona. Dentro de la casa. Dentro de mi casa, fuera de mi casa. En mi casa se graba todo, absolutamente todo lo que pasa. Dentro de eso,
están las grabaciones de la persona que me va a prestar los servicios. Doctora, esas cámaras, ¿no? puede ser para no. su seguridad, pero ella nunca había acordado que ella me diera ahora mismo para compartir mi video con otras personas. Siempre supo que estaba. Las cámaras. Las cámaras por todas partes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos 10 amigas, más o menos, pues, de la misma condición y todas tenemos el mismo servicio. Algún día acordamos que los domingos, bueno, nos reunimos en la casa de una de nosotras, nos tomamos un vinito y llevamos y hacemos un concurso del mejor video, el mejor dotado. ¿Sí? Así, el mejor dotado. De los empleados de servicio desnudo. Cuando nosotras llegamos, ponemos $200 sobre la mesa cada una, ¿sí? Y entran en concurso los videos. La verdad que como él está muy bien, el muchacho, me lo he ganado varias veces, pero una de las condiciones... ¿Se te ganas $2.000? Imagínate. Oiga. Una de las condiciones, porque nuestro grupo también tiene su ética, es que nosotros vamos a hacer una labor social con estos pobres muchachos, pues que están necesitando... No, doctora, tengo si no buena necesitan, están muertos de hambre y por eso es que tienen que hacer eso. Señora, están muertos de hambre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le damos $500 a ellos de la persona que se los gana y también podemos compartir el video entre nosotras. Eso es una labor social. Eso no lo ponen en la internet, no lo suben a la internet en ningún momento. Jamás he usado una red social para nada. Para nada. Simplemente... ¿Entre ustedes? Sí, y está la persona que lo gana, pues es porque tiene el mejor muchacho, el que mejor, y que sabe que está la cámara porque le posa y todo. Entonces, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, señora, perfecto, por favor. Perfecto. Ese es mi trabajo. Y yo le estoy pagando por eso. El contrato dice que es privado, no público, doctor. Déjame hablar. Cuando yo le he dado los $500, por eso sí no me ha demandado. No, esa es mi se lo propina, está echando doctora. en su Para eso le bolsillito. trabajo. Para eso le Muy trabajo, bien. eso es mi propina. Y perfecto. Ya estoy entendiendo cómo va esto. Bueno. Ok, perfecto. Ok. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo traje testigo, doctora. Los dos hacen testigos. Ok. Hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos los testigos. No se vayan. El pelado que me ayuda a mí es una cosita de nada. Es un p... Me da tristeza verlo. Obviamente, cuando yo lo vi a él, me pegué... a ver, se me subieron las neuronas. A ver, doctora Silvina, ¿usted emplearía a un muchacho para que le limpie desnudo en su casa? Bueno, a mí me parece bárbaro, porque los hombres han hecho esto por miles de años. ¡Caso cerrado!